Perfecto. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan y como siempre un verdadero agrado saludarlos. Nos reúne hoy una nueva conferencia del ciclo Voces, siendo esta la última correspondiente al mes de julio, mes donde se intencionó tratar temáticas directamente involucradas a los archivos orales, tanto desde la teoría como la práctica. Agradecer de antemano al Departamento de Ciencias Sociales y a su programa de Magíster en Ciencias Humanas de la Universidad de los Lagos, quienes siguen confiando y apoyando esta iniciativa. Asimismo, agradezco el respaldo otorgado por el Departamento de Educación de la misma Casa de Estudios. En materia, hoy tenemos el total agrado de presentar la conferencia titulada Los archivos audiovisuales como vestigios del tiempo, la cual estará a cargo de la doctora en Historia Isabel Chebor, que nos acompaña desde Montevideo, Uruguay. Señalar que Isabel Chebor es la coordinadora del Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay. Por su parte, nuestra expositora es historiadora por vocación y es especialista en preservación en archivos de fotografía y cine. Posee estudios de posgrado en Ciencias Humanas y, como ya adelantábamos, es doctora en Historia por una prestigiosa universidad francesa. En cuanto a su ejercicio profesional, destacar que Isabel ha realizado diversas formaciones en conservación de archivos de imagen y video en prestigiosas universidades de Francia, Italia y América Latina, siendo, sin duda alguna, una gran referente en la materia, especialmente, ¿cierto?, en nuestra región latinoamericana. Por su parte, en su labor docente, Isabel actualmente lleva a cabo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de la República la unidad curricular Patrimonio Documental e integra el comité académico de la especialización en maestría Patrimonio Documental, Historia y Gestión. Dicho lo anterior, me llena de alegría el que Isabel Chebor nos acompañe el día de hoy, pues bien, es una gran referente para nosotros, especialmente, ¿cierto?, en su vinculación con la materia de archivos audiovisuales, y desde ya, ¿cierto?, agradezco sincera y profundamente el apoyo que ella nos ha brindado desde un primer momento con la gestión del proyecto Archivo Oral Solo. Profesora, bienvenida al ciclo Voces y asimismo a la ciudad de Osorno, aunque por lo pronto sea de forma virtual. Esperamos en algún momento, no tan lejano, poder tenerla quizás presencial y físicamente por nuestra ciudad. A quienes nos acompañan, ¿cierto?, reiteramos nuestros agradecimientos y los invito a formular preguntas, comentarios u otros, ¿cierto?, para que eventualmente, ¿cierto?, podamos conversar al final de la presentación de la profesora Chebor. Asimismo, ¿cierto?, reitero que esta conferencia, al igual que el resto de las conferencias del ciclo Voces, puede ser, ¿cierto?, visitadas y compartidas mediante el canal de YouTube de la Universidad de los Lagos. Profesora, reitero mis agradecimientos y el espacio es totalmente suyo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Es muy lindo poder apoyar proyectos que muchas veces se desarrollan con iniciativas bueno, que vienen desde la sociedad civil, desde los ámbitos también sociales y preocupados por justamente la recuperación de memorias que no siempre están visibles en los espacios más institucionalizados, y cómo esos esfuerzos justamente van generando una sensibilización en las propias instituciones. Eso es una temática que es muy importante para quienes nos dedicamos hoy al patrimonio, porque, bueno, históricamente el patrimonio cultural o la idea de los vestigios de memoria que quedan sobre el pasado y que se conservan para el futuro, han sido concebidos desde las instituciones hacia la sociedad, ¿no? Y entonces los nuevos movimientos que existen de concientización en torno a vestigios del pasado que no necesariamente están instituidos, y las búsquedas, las formas, las búsquedas de generar una conciencia institucional en torno a poder preservar estos vestigios, es muy valorada y permite integrar otras memorias que muchas veces no han quedado del todo registradas, no han quedado debidamente conservadas, justamente por constituirse desde los márgenes, ¿no?
de lo que las propias instituciones habían identificado. Bueno, entre esas memorias suele estar la memoria audiovisual, porque bueno, sucede que en realidad, a diferencia de otros tipos documentales, los registros audiovisuales, sean de audio, como los testimonios orales, a los que tanto se dedica este proyecto, como los testimonios audiovisuales en general, constituyen en realidad tipologías de documentos nuevos para la historia. Si entendemos que la fotografía, por ejemplo, comienza, digamos, a ensayarse las formas de impresión de imágenes en un soporte hacia mediados del siglo XIX, ¿no? A fines de la primera mitad del siglo XIX. Si pensamos también que los registros de sonido también constituyen una forma de registro de la información que es propia de este desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX, y lo mismo sucede con el cine, digamos. El cine es también una mixtura de estos ensayos de las tecnologías del siglo XIX que buscaron las formas de registrar imágenes y sonidos en un soporte para que lo que se escuchara en ese momento quedara registrado en algún lugar y pudiera volver a ser escuchado o pudiera volver a ser visto por otros en un periodo posterior. Bueno, esto es un fenómeno para la historia de la humanidad relativamente reciente. En realidad, si pensamos en la documentación escrita, es una documentación que tiene siglos y siglos de historia. En cambio, este tipo de registros son mucho más recientes y por lo tanto son registros que en alguna medida acompañan este proceso de concientización en las instituciones sobre su valor como fuentes para la historia, ¿no? Porque las instituciones se constituyeron preservando y cuidando los documentos escritos, y estos documentos audiovisuales de por sí forman parte de este movimiento desde los márgenes para concientizar en torno a su importancia, a los efectos de tener otro tipo de recuerdos o de testimonios materiales sobre lo que se vivió en un tiempo pasado. De hecho, suele suceder, aunque sea mismo adentro de las instituciones, y esto es un poco lo que voy a contar ahora. En breve voy a poner un PowerPoint. Suele suceder que inclusive en las instituciones más organizadas, más prestigiosas, más reconocidas socialmente, como puede ser la universidad, que es donde surge el proyecto en el que nosotros estamos inscritos, las películas, los testimonios que fueron grabados en audios, en cassettes, en fotografías, aparecen, ¿no? Habían quedado como postergados, guardados, marginados en un galpón, y en determinado momento alguien se da cuenta de que ahí puede haber documentación o imágenes o sonidos o imágenes en movimiento que refieren a periodos de esa institución que se pueden revisitar a partir de estas formas de testimonios que no necesariamente están en un papel, pero están en objetos de carácter heterodoxo. Yo voy a compartir pantalla con ustedes para seguir la conversación. ¿Me dicen si la ven? ¿Sí? Bueno, en realidad este proyecto justamente que se preocupó desde hace ya más de 10 años por la recuperación de un patrimonio que un poco había quedado en un subsuelo de la universidad. O sea, este proyecto del cual un poco los voy a introducir hoy, y que hoy se constituye como un laboratorio, del cual algo Gastón presentó cuando estaba presentando la conversación. Es un laboratorio que está íntegramente dedicado a ver cómo hacer para que estos vestigios del pasado, registrados a partir de distintos tipos de documentos audiovisuales, puedan ser vistos nuevamente. Yo igual,
a pesar de que soy yo la que presento, me gustaba comentarles que este trabajo sobre el que voy a hablar hoy está constituido a partir de un equipo que además es de carácter interdisciplinario. Somos varios, formados desde la historia y la preservación de archivos. Todos nosotros tenemos formación en preservación de archivos audiovisuales, pero originalmente venimos de muy diversas disciplinas, de la comunicación, de las artes, de la ingeniería, de la informática, de la sociología. Y entonces la idea es que justamente, en primer lugar, para comprender esto que nos viene del pasado, que pueden ser películas, pueden ser registros de audio, pueden ser fotos, es necesario decodificar todo esto que nos viene del pasado a partir de muy diferentes miradas, por la propia complejidad de este proceso. Y este proceso en realidad arrancó en un evento. Yo quería como rescatar este origen, justamente por las características del proyecto en el que están hoy en Osorno. Arranca desde un proceso en el cual también, digamos, en una dependencia de la universidad, que estaba en el subsuelo de lo que es hoy la Facultad de Derecho, bueno, los propios funcionarios decían, bueno, hay de un depósito del fondo viene un olor que es insoportable para nosotros, no nos permite trabajar, y nos gustaría que las autoridades tomen cartas en el asunto. Y cuando las autoridades tomaron cartas en el asunto, en aquel depósito lo que había era un conjunto de centenares de películas cinematográficas que desde los años 50 habían sido producidas por la universidad, y que un poco daban cuenta de buena parte, entre otras cosas, de buena parte de la historia de muchas investigaciones en biología, en muy diversos ámbitos de la universidad, o sea, los orígenes del cine científico, los orígenes del uso del cine para el conocimiento científico, ¿no? En realidad este instituto no sé si me vino un cartel, este instituto que se llamaba Instituto de Cinematografía de la Universidad y que produjo un contingente de películas y un volumen de películas muy importante, bueno, funcionó durante toda la década del 50, durante toda la década del 60, inclusive en los años 60, además de estos registros que tenían un fuerte componente asociado como a las ciencias experimentales, se vuelca también a algunos aspectos vinculados con las ciencias antropológicas. Algunos de los integrantes que trabajaron en este instituto empiezan a indagar también en aspectos vinculados con la antropología, la sociedad, la búsqueda arqueológica, sea de forma individual, sea a través del propio instituto, sea utilizando su... Y todo esto estaba presente en estas latas que en realidad tenían en muchos casos un estado de deterioro muy avanzado, ¿no? Porque habían quedado un poco olvidadas, ¿no? O sea, cuando se decidió organizar la documentación de la universidad, estaban los documentos, los registros en papel, las memorias institucionales de la institución, pero estas formas de registro del quehacer universitario habían quedado en este depósito olvidado. Allí también habían videos, había fotografías, había una cantidad de literatura y de bibliografía asociada a toda la actividad de este instituto, que a su vez también hacia los años 60 muchas de sus manifestaciones filmográficas daban cuenta también de un proceso político que estaba viviendo la universidad en el marco de la crisis de la democracia, que se empieza a acentuar ya hacia fines de los 60 y que en algún punto deriva en lo que fue el golpe de Estado en Uruguay en 1973. Entonces, digamos que todo ese proceso, que es un proceso histórico de altísima complejidad, en el que se muestra por un lado el empuje en materia como de consolidación de ámbitos de investigación en la institución, y también los procesos de carácter conflictivo desde el punto de vista social y político, pasando por la diversificación de intereses de los campos de la investigación en el periodo, no solo asociados a la ciencia experimental, pero también asociados a
la investigación de carácter social y antropológico, estaban como, aunque todavía no lo sabíamos, al momento de abrir esas puertas en el 2007 de estos depósitos, estaban contenidos en aquellas latas que en principio vimos como un conjunto de latas que teníamos que definir qué hacer, ¿no? Y era una decisión compleja qué hacer. Ahora les voy a introducir el porqué. Es cierto también que este instituto, el Instituto de Cinematografía de la Universidad, tuvo una consecuencia similar a la que tuvieron muchas dependencias de la universidad con el golpe de Estado, porque a pocos meses de que se produce el golpe de Estado en Uruguay en 1973, la universidad, que tenía una cualidad autonómica, es intervenida por las autoridades dictatoriales, y entonces, por ejemplo, al igual que muchas otras dependencias, el instituto es disuelto y son destituidos todos sus funcionarios. Es decir, que ahí hay un proceso histórico que se corta, pero sin embargo, y esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, en este archivo, ese instituto es intervenido también, se destituyen a todos los cineastas y los científicos que trabajaban en torno a esta experiencia, y seguidamente todo el equipamiento, toda la infraestructura tecnológica que estaba asociada a este instituto, porque recordemos que en un país pequeño como Uruguay, donde no había una industria cinematográfica en ese periodo, tener laboratorios de filmación, tener espacios de registro, laboratorios de revelado, cámaras, no era muy usual, digamos. Entonces también las autoridades interventoras utilizan toda esa infraestructura para trabajar en las actividades de propaganda del propio régimen. Entonces todo ese conjunto de películas que también atestiguan en algún punto las características o el tipo de testimonios y de registros que se hicieron como formas de publicitar lo que ellos denominaban el nuevo Uruguay, digamos, también están contenidos en este conjunto de películas que en su momento, en el año 2007, nos encontramos en este galpón, ¿no? Y en realidad, a diferencia también de estos primeros documentos escritos que tienen una mayor tradición en la historia de la humanidad, que hace mucho más tiempo que el hombre logra relacionarse con estos códigos de registro de la memoria, que son los registros escritos, a diferencia de ellos, nosotros hoy, aunque sea un libro de actas del siglo XVIII, lo abrimos y en algún punto podemos leer lo que dice, ¿no? En el caso de los registros orales o filmográficos, o inclusive en el caso de las fotografías, cuando se trata de rollos de negativos o cuando se trata de conjuntos de fotografías que no han sido positivadas, es muy difícil sin una infraestructura específica poder acceder a sus contenidos. Nosotros tenemos un rollo por ejemplo, acá vemos las imágenes de las latas, ¿no? O sea, podemos identificar que se trata de películas de cine, pero no podemos identificar su contenido y mucho menos recrear o reproducir lo que podría ser el conjunto de este documento, que es claramente su película proyectándose y estas imágenes en movimiento acompañadas de sus sonidos. O sea, la revisualización del contexto general del documento sin una infraestructura tecnológica específica no es posible. Y esta es una gran diferencia entre la preservación o la reproducción o la transcodificación de archivos audiovisuales que nos vienen del pasado y que queremos revisitar en el presente, con respecto a otros tipos documentales, como por ejemplo la documentación escrita, ¿no? O sea, no tenemos un acceso directo a la información que contienen. Es necesario siempre contar no solo con el vestigio del pasado en sí, que es esta película que se produjo, sino con aquellas tecnologías que son capaces de
permitirnos revisualizarla o reescucharla. Y en este sentido, está bueno aclarar que cuando nos encontramos con este depósito, también nos encontramos allí con una cantidad de indumentaria o de infraestructura que en su momento, que ya estaba vetusta, o sea, tecnología obsoleta, que en algún punto nos permitía volver a tomar contacto con aquellas imágenes y aquellos sonidos que habían sido registrados en el pasado. Es decir, que tuvimos toda una primera etapa de intentar comprender cómo funcionaban estas tecnologías para poder revisualizar estas imágenes. Esto, digamos que en el periodo 2007-2011 estuvimos casi que dedicados a tratar de recomponer este escenario para efectivamente poder empezar un plan de preservación y de digitalización de aquellas películas, ¿no? Y bueno, en ese contexto es que creamos el laboratorio, y en realidad en ese contexto también, porque no había, o sea, teníamos contacto con Cinemateca Uruguaya, teníamos contacto con el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, pero no había instituciones en Uruguay que pudieran resolver una problemática que es de carácter complejo, que es, sabemos que estas películas atestiguan, además de una forma particular, porque todos sabemos que el acceso directo a las imágenes y los sonidos tiene un impacto mucho más cercano, o sea, la sociedad contemporánea en la que vivimos es una sociedad que está muy atravesada por los lenguajes audiovisuales, y por lo tanto el poder volver a ver una película que se produjo en el pasado nos aproxima de una forma mucho más directa a ese pasado que la relectura de textos que siempre tienen otro tipo de operaciones. Por un lado, siempre tienen otro tipo de operaciones. Por otro lado, la sociedad en la que vivimos está totalmente permeada por la circulación de imágenes y sonidos. Y en ese contexto, por ejemplo, para acercar a nuevas generaciones a un periodo pasado, la revinculación con este tipo de fuentes constituye un escenario de altísima de excelencia a los efectos de generar mecanismos nuevos de aproximación al pasado. Pero bueno, lo cierto es que eso requiere todo un proceso. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿por qué no están todas las películas digitalizadas, ¿no? Y, y nosotros tratamos de explicar que cuando nos encontramos con las películas, con lo primero que nos encontramos es con esto, ¿no? O sea, con estas películas que están arrumbradas, deterioradas, llenas de polvo, que si las pusiéramos a rodar directamente en un proyector se rayaría muchísimo, porque los propios proyectores hay que limpiarlos también, los proyectores o los escáneres o la vía que encontremos para poder pasar estas películas a un formato que hoy no esté obsoleto, como por ejemplo el de la digitalización. Entonces, todo eso requiere un proceso previo, que fue el proceso que dio origen a este laboratorio, que es el proceso justamente de inspección, preservación y acondicionamiento de las películas en su formato de origen, ¿no? Esto en general requiere de trabajos que son de carácter manual, a través de instrumentos que además requieren de un conocimiento específico en relación a cómo se componen estos materiales. Si se trata de películas fotoquímicas, bueno, saber exactamente en qué lugar las podemos limpiar, con qué productos, cómo hacemos para justamente moverlas a los efectos de que si está muy endurecido el plástico, si está muy resquebrajado, cómo manipularlo para que no se rompa, cómo restaurar aspectos de la película que puedan estar muy deteriorados y que afecten justamente cualquier tipo de proceso de digitalización. Entonces, toda esta etapa, que es una etapa de inspección, que obviamente que también incluye un primer reconocimiento de la película, una primera codificación para el archivo, un reconocimiento mediante lupa de posibles informaciones que tenga a nivel, por
ejemplo, de las marcas marginales, para tener alguna idea de cuándo se produjo, si hay títulos, si esos títulos también conllevan autor, o sea, qué tipo de informaciones puede haber que nos den cuenta de esta película. También en estos archivos suelen estar acompañados, como vimos al principio en esta primera diapositiva, de algunos datos de inventario, o de algunas fuentes secundarias, o de algunas notas que acompañan estas películas. Entonces, en este primer proceso de inspección, uno de los aspectos fundamentales es tomar en cuenta todos estos datos que rodean la película, informaciones que pueden aparecer en la lata, informaciones que pueden aparecer en la cola, que nos permiten saber, bueno, efectivamente de qué se trata, o a tener una primera aproximación en torno a qué se trata, ¿no? Y allí hacer todo este trabajo acompañado de acondicionamiento que le da a la película condiciones óptimas para iniciar un proceso de digitalización. Pero que requieren un conocimiento previo, porque también es cierto que si nosotros no sabemos, uno de los principios generales del archivo y de los trabajos en torno a la memoria y en torno a las fuentes de la historia, ¿no? Es que si nosotros tenemos una fuente que no sabemos lo que es y decidimos digitalizarla, estamos transportando un conocimiento desconocido a una plataforma nueva. Pero que también se transforma como en un ítem desconocido que navega en el mundo digital. Así como estuvo navegando en un depósito olvidado, pasa a navegar en una gran nube de ítems olvidados. Entonces, este primer periodo de identificación para nosotros es muy relevante en esto que nos convoca hoy, que es cómo hacer para que estas fuentes sean vestigios del pasado, o sea, puedan ser reconocidas como fuentes del pasado. Porque nosotros podemos tener una emoción al verlo, al tomar contacto con ese pasado de forma directa, pero si desde los archivos, desde las universidades, desde el conocimiento especializado, no generamos toda esta información de contexto, probablemente nos salgamos de la emoción, no tengamos la posibilidad de con esto generar un conocimiento crítico que vaya más allá de ese estado emocional al que no le quito relevancia, ¿no? Pero creo que la charla que nos convoca hoy implica a su vez poder entender cómo generar escenarios de contexto y de conocimiento para que estos vestigios se transformen en fuentes del pasado. Bueno, acá yo les traje como una imagen de con qué nos podemos encontrar, ¿no? O sea, cómo hacemos para poner estas cosas a digitalizar. O sea, son realmente películas que están deterioradas al extremo, ¿no? Y en ese sentido muchas veces nos preguntan, bueno, pero ¿y después de digitalizarla, ustedes no piensan como retocarla o hacer un trabajo como de mejora digital? Bueno, nosotros, y esto tiene que ver con las inquietudes por las que Gastón nos convocó, nosotros decimos, bueno, nuestro rol es emular el documento original, o sea, generar un registro que sea lo más fiel posible a lo que nos encontramos, porque esto que nos encontramos tiene una historia. O sea, si la película está muy rayada, quiere decir que fue muy, muy proyectada. Y si fue una película muy proyectada, quiere decir que tuvo cierta popularidad en los ambientes en los que circuló. Por lo tanto, quitarle las rayas en un proceso de restauración digital puede generar una visualización mucho más amena o mucho más actualizada o mucho más remasterizada, como se dice hoy, pero nos quita un componente que es esencial en la historia de este material. Por ejemplo, en el caso de una película que tiene este nivel de deterioro, eso habla de su historia, habla de que quedó guardada en un lugar en el que no estaba en buenas condiciones, que en algún punto no pudo volver a ser vista, porque esto es imposible de montarlo en un proyector, se rompería enseguida. Un proyector rueda la película a 24 fotogramas por segundo, o sea, este plástico no resiste esa fuerza. Entonces, claramente es un material que hace muchísimas décadas que nadie ve. Es decir, que cuando lo digitalicemos, la sociedad lo va a volver a ver después de muchísimas décadas que no se había podido ver. Todo eso es información.
en relación a cómo reponemos una fuente que nos viene del pasado. Acá como un fotograma, porque para seguir abonando en este proceso, ¿no? De decir, bueno, y a su vez también trabajamos en tratar de recuperar lo que se pueda recuperar. O sea, no es que porque una película está en un estado de deterioro muy avanzado, bajamos los brazos. Veremos, será más manual, será más lento, requerirá de procesos más específicos que no se hacen con el común de las películas, pero vamos siempre a intentar recuperar lo que se pueda recuperar, porque son imágenes de un pasado que quizás como le sucede en Osorno, en Uruguay, no tenemos muchas imágenes, ni sonidos, ni imágenes en movimiento de nuestro pasado en Uruguay. Los niños en Uruguay en un taller reconocen la Torre Eiffel, pero capaz que no reconocen una plaza de Montevideo de un barrio periférico. Entonces todas las imágenes pueden tener un valor para contribuir a este proyecto de conocernos mejor. Bueno, acá una breve de nuestros depósitos, digamos. Y bueno, sin duda que todo esto lleva a un proceso de digitalización que en el caso del laboratorio es bastante particular, porque primero ensayamos con algunas técnicas que implicaban justamente proyectar la película y digitalizarla conforme la película iba rodando en un proyector, pero desde el año 2016 contamos con un escáner que en realidad desde el año 2016 se sumaron al equipo un ingeniero y un informático que lo que hicieron fue reconvertir un viejo telecine en un escáner de alta definición. Y entonces esto es lo que nos permite hoy, a través de metodologías hechas por el propio laboratorio, o sea, nunca tuvimos un presupuesto para comprar un escáner, pero la fabricación de un escáner propio también nos da como ciertas prestaciones que a veces los escáneres que vienen del mercado no las tienen, ¿no? O sea, nos permite trabajar con software y con hardware libre, nos permite justamente repensar el sistema para rediagramar cosas que a veces los escáneres no tienen previstas, como por ejemplo poder trabajar en distintos pases cinematográficos, en 35, en 16, en 8, y el sistema se ha ido adaptando en función de las necesidades que presentan los archivos audiovisuales en Uruguay. Es cierto también que esta modalidad de trabajo, y a su vez también el hecho de que no hay otros espacios en Uruguay que se dediquen al escaneo en alta definición, ha hecho que la universidad, además de trabajar con este archivo inicial que yo les comenté, haya empezado a trabajar con muchos otros archivos audiovisuales, y entonces nuestros proyectos se configuran no solo en torno al archivo de la universidad, sino en el entendido de buscar la forma de que la universidad apoye proyectos de recuperación de archivos de muy diversas características. Algunos de ellos son proyectos universitarios que claramente acompañaron el origen del laboratorio, como el Grupo de Estudios Audiovisuales, que es el grupo de los investigadores sobre cine en Uruguay, que en algún punto en el 2014 identificaron uno de los principales problemas para el estudio del cine en Uruguay, que era la dificultad de acceso a las fuentes primarias, ¿no? O sea, los historiadores del cine decían, queremos ver las películas, y no podían. Entonces el laboratorio operó como un brazo de recuperación de un sinfín de fuentes cinematográficas que digamos que hace 10 años muchos investigadores sabían que había películas esenciales que se habían producido y que era necesario recuperar, pero nunca habían podido visualizar directamente, y nuestro trabajo estuvo muy orientado en su tronco de proyecto inicial a recuperar estas películas. En segundo lugar, proyectos universitarios que no necesariamente se dedican al cine, pero que sí tienen en las fuentes audiovisuales su centralidad. O sea, por ejemplo, proyectos vinculados con historia social y cultural o historia de los movimientos sociales, donde la fuente audiovisual, las grabaciones, los videos,
constituyen las formas del registro de movimientos sociales que de repente fue lo único a lo que tuvieron acceso para poder producir registros. Entonces estos proyectos han tenido también al laboratorio como tronco, como infraestructura para poder recuperar sus fuentes. Y después también otros archivos en Uruguay, como Cinemateca Uruguaya, que cuenta con uno de los principales archivos de preservación de cine en Uruguay, y que en realidad a través del laboratorio ha podido recuperar películas que no podían revisionar. Y lo cierto es que todo este proceso, digamos, en el que se acompasa el conocimiento de las imágenes del pasado con la investigación en torno a cómo recuperarlas, también genera distintas interpretaciones sobre ese pasado, ¿no? Porque si nosotros vemos acá esta imagen, nosotros vemos estos primeros modos de digitalización que resultaban en estos VHS de Standard Definition, vemos una imagen reencuadrada, bastante deformada, desvanecida, y esta misma película, telecinada en alta definición, ya la vemos de otra manera, ¿no? O sea, esto que decimos va aumentando de Standard Definition a 2 o 4K. Podemos ver cómo inclusive esta historia de recuperación de fuentes del pasado, a través del estudio de las tecnologías que permiten transcodificarlas, nos permiten también esta dimensión en la cual cada presente que digitaliza con sus propias herramientas las fuentes del pasado, tiene modalidades de recodificación y revisualización de estas fuentes a partir de escenarios nuevos. Entonces hay como distintas capas de relacionamiento, de nuestro relacionamiento con ese pasado, que están atravesados por las condiciones que nos permiten revisitar estas imágenes, las condiciones, digamos, sociales e institucionales, ¿no? La sensibilidad social en torno a estas fuentes, las condiciones tecnológicas que nos permiten reinterpretar estas fuentes en cada presente, y ni que hablar los distintos abordajes o usos o modos de circulación que después estas fuentes tienen en el mundo exterior. Por eso nosotros volvemos a esta preocupación del laboratorio, que es, como sabemos que estos signos, que una vez que se transcodifican en el ambiente digital, adquieren una vida propia, insistimos muchísimo en este tema de la documentación y de la identificación de las fuentes. Cada una de nuestras películas al inicio tiene distintos tipos de cartelería que nos muestran en qué contexto fue digitalizada, mediante qué tecnologías, qué es la película que vamos a ver. Porque nos pasa que muchas veces después vemos circular películas en internet que no tenemos muy claro ni de dónde vienen, ni cómo se digitalizaron, ni de qué se trata, ni dónde está el original, quién conserva la copia original. No se sabe. Esta trazabilidad del documento, que es tan importante para poder tener una aproximación crítica al documento audiovisual, muchas veces queda desdibujada. Entonces nosotros desde el archivo hacemos un esfuerzo muy grande justamente por generar toda esta cartelería de identificación de estos materiales, incluyendo inclusive, bueno, quienes tienen el copyright, quienes tienen los derechos, que los disponibilicen para fines de investigación, difusión cultural, educativos, etc. Y lo cierto es que para que esto sea posible, al día de hoy nosotros organizamos todo a través de una misma plataforma, que es una herramienta recomendada para el trabajo con archivos, que es el Atom. Es una herramienta que inicialmente concibió el Consejo Internacional de Archivos y que hoy está disponible a través de una universidad en Canadá, pero que es abierta, o sea, se puede instalar en cualquier lugar, y que nos permite rápidamente acceder a los códigos de identificación de cada uno de los archivos para que cada una de estas películas no pierda esa historia anterior, y que ese resultado final que vemos a nivel digital no pierda su trazabilidad. Igualmente, el laboratorio difunde a través de su canal de YouTube contenidos de lo digitalizado para el público en general,
linkeando siempre a esta herramienta bueno, que permite como dar un contexto de mayor profundidad a la trazabilidad o los modos de recuperación de estas películas. Sin duda, para nosotros el trabajo en torno a la historia del cine y la posibilidad de aportar en ese sentido es de carácter fundamental, y hemos participado activamente del grupo de investigaciones en la universidad que se dedica a esto, o sea que digamos que el trabajo de los miembros del laboratorio no está solo orientado a la preservación y al acceso, sino que también está orientado a generar líneas de investigación en torno a estas fuentes para comprender su rol en la comprensión del pasado, y tiene como resultado final, yo les traje un poco para cerrar, me parecía como interesante después de toda esta charla poder ver algunos minutos de una película recuperada que tiene una historia bastante particular, que no es una película que fuera producida por la universidad, pero que justamente es una película que tuvo muchísima incidencia en lo que hace a las nuevas interpretaciones sobre la historia del cine en Uruguay. Se llama Como el Uruguay no hay, fue producida por un cineasta bastante emblemático de los años 60 que se llamó Hugo Live, que después se fue al exilio, tanto en Cuba como en Venezuela. Y en realidad esta es la primera película que es censurada por el Festival Estatal de Cine en el año 60, y representa entonces un quiebre entre las clásicas modalidades de realización del cine amateur y las nuevas modalidades de producción del cine político, que en alguna medida empezaban a tener un nivel de discursividad en torno y de interpelación a lo que se estaba viviendo a nivel de la realidad política en el país, que muestran entonces cómo los quiebres de discurso en el cine sintetizan en muchos casos los conflictos que las sociedades están viviendo y las formas de interpelar socialmente esos conflictos. Y en realidad esta película, era como una de las películas que todo el mundo decía, tendríamos que poder volverla a ver, y parecía como un imposible, y hoy está en YouTube. Es decir, que yo les voy a mostrar acá un fragmentito para que lo tengan, no sé si siguen viendo mi pantalla. Sí, profe, sí. A ver. Y no sé si llegan a escuchar, porque si no cambio acá un seteo del... igual todavía. Bueno, acá toda la cartelería, donde justamente para poder mostrarles justamente todo esto que nosotros hacemos para que inclusive en la visualización más generalizada de YouTube el usuario llegan a... ¿Escuchan? No nos escucha, Llegan a profe. escuchar. Espérenme un segundito. Ahora me dicen si escuchan. ¿Ahora? Sí, se escucha. ¿Escuchan? Sí, se escucha. Esto también es el Uruguay, mi país. Con un campo lleno de riqueza.
repartida entre unos pocos. Y una pequeña ciudad agitada, Montevideo. ¡Pueblo! Veo que no habéis faltado a esta cita de honor, a este encuentro con los más preclaros ideales de la nación, a este momento crucial en que vivimos una jornada memorable para el destino del país, de América y del mundo. Una vez más, al evocar la augusta figura señera del caudillo epónimo, cuya lustral influencia ilumina aún los destinos de la patria, llenos de regocijo indescriptible, queremos reiterar con enjundiosas palabras nuestra humilde condición de discípulos fervientes, junto a colegas egregios, en el libre ejercicio de una opinión verdadera, la firme convicción de los ideales democráticos y republicanos de estos gobernantes íntegros, pundonorosos, infatigables, estoicos, austeros, severos, pero justos. Blancos y colorados nos han gobernado siempre y han hecho progresar al país. Con leyes democráticas y populares, como la de importación de automóviles para gobernantes. Partidos de izquierda, mientras tanto, han vigilado a las mayorías, pero no siempre. Al compás de la banda policial, los jubilados reclamaron al gobierno un aumento. Bueno, después van a poder, en realidad, o sea, la idea era que supieran que esta película, que obviamente interpela el discurso hegemónico de la época, es el primer escenario de censura de una película uruguaya en el año 60, en el Festival Oficial de Cine, entonces, en realidad, la posibilidad para los historiadores de volver a tomar un contacto directo con este testimonio resulta como un quiebre en relación a cómo interpretar la historia del cine y cuál fue el rol de los distintos actores que jugaron en la transformación de las miradas y de los discursos cinematográficos en torno a la realidad que estaba pasando en el año 60, ¿no? Obviamente que es un momento primario, donde todavía a su vez también toda la repercusión de las transformaciones que se están produciendo en la víspera, al día siguiente casi de la Revolución Cubana, de un montón de cambios que después van a generar procesos de radicalización, tanto en Uruguay como en toda América Latina, ¿no? Pero en sí es una marca para la historia del cine, esta primera censura, que si bien a través de las fuentes secundarias los historiadores podían identificar el escándalo que había sido para la comunidad la censura de una película, el poder volver a tomar contacto con la película en sí misma genera otra cantidad de elementos de identificación y de interpretación que modifican sustancialmente las posibilidades y las condiciones de reconocimiento de este pasado.
Y por eso, digamos, como síntesis de ese proceso, de todo este esfuerzo de años que incluye un montón de archivos, los archivos de la universidad, los archivos del cine político, los archivos de los movimientos sociales, que esos registros, esos testimonios de las mujeres trans que no habían tenido un lugar donde quien digitalizara sus testimonios, de las feministas, o sea, hay una cantidad de memorias que muchas veces solo las conocemos a través de estos vestigios audiovisuales, y que entonces poder acceder de manera directa a los mismos a través de nuevas formas de transcodificación, como puede ser la digitalización, porque en muchos casos están registrados en tecnologías que hoy están obsoletas y por lo tanto no podemos volver a acceder a sus contenidos, constituye el objetivo principal de nuestro trabajo, del pequeño granito de arena en el que pretendemos aportar todos los días. Y bueno, un pantallazo, una imagen de esto es lo que configuraba lo que vine a conversar con ustedes hoy. Muchas gracias. Profesora, quedo totalmente maravillado con el trabajo, de verdad, porque es fantástico. Lo que ustedes hacen, ¿cierto?, en Uruguay es, sin duda alguna, una tremenda referencia para nosotros. ¿Ya? Así que yo agradezco inicialmente, ¿cierto?, la presentación, profesora, el que nos acompaña el día de hoy, por sobre todo nos muestra nuestro trabajo y que su trabajo que de alguna forma u otra perfila, ¿cierto?, ¿cierto?, o nos presenta, digamos, una ruta quizás también a continuar. ¿Ya? De momento, también aprovecho de saludar, ¿cierto?, a la profesora María Boca Ruiz desde Temuco, Chile, ¿cierto?, que de hecho hace una pregunta bien puntual respecto al documental, si no me equivoco. Y la profesora, ella pregunta, ¿quiénes son los autores de este documento? Me imagino que es respecto a la película. Sí, bueno, eso que les comentaba, el director es Hugo Ulibe, fue un cineasta uruguayo que inició su carrera en el ámbito del cine amateur, en el ámbito del cineclubismo, tuvo también una trayectoria muy importante en el mundo de las artes escénicas, del teatro, y constituye uno de los pioneros en la generación de la producción de cine político en el país. Y en realidad él después continúa su carrera en la Universidad de los Andes, en la Universidad de los Andes en Venezuela, donde tuvo también otro colega que también venía de Uruguay, que es Jorge Solé, que de hecho todavía estamos siempre en contacto con Jorge, que está siempre al tanto de nuestros trabajos. En la recuperación de esta película, además de aportar a los estudios del grupo de estudios audiovisuales, la película tiene además como un interés no solo desde el punto de vista de la historia política, tiene también un interés desde el punto de vista de la historia del cine y de las técnicas del collage y de una cantidad de aspectos desde el punto de vista estético que son muy innovadores para la época y que son interesantes porque trazan como líneas de continuidad con otras prácticas de producción de cine que empiezan como a generar otros tipos de impactos visuales en la época todavía no tan conocidos en Uruguay. Y de hecho, a su vez también, además de todo lo que tiene que ver con la historia política, para la propia historia de la estética cinematográfica es una película que tiene un interés, o sea, no solo desde el punto de vista de la historia social y política y de la historia del cine como discurso sobre el presente y como testimonio del pasado, ¿no?, sino como desde el punto de vista de la historia de la estética cinematográfica es muy interesante. Sí, totalmente. Muchas gracias, profesora. Yo quería, cierto, brevemente llevarle un tema súper importante que para lo que venimos levantando nosotros es crucial. ¿Cierto? Como, bueno, quienes nos acompañan también, ¿cierto?, deben saber, nosotros estamos buscando, ¿cierto?, la posibilidad de institucionalizar la iniciativa, ¿cierto?, de ya no sea más proyectos, sino que sea archivo oral, digamos, de lleno. Y de ahí, ¿cierto?, nosotros mantenemos como postura inicial, pese a que quizás nos insertemos en una institución mayor,
es que los testimonios a recabar mantengan lo mayormente posible su naturalidad. Que la edición sea lo menos posible, ¿ya? Desde ahí, ¿cierto? Por ejemplo, en alusión a lo que usted mencionaba, bueno, la película que nos mostró, ¿cierto? Que fue por años censurada. Yo diría, ¿cierto?, llevarlo a un plano como de la contingencia, ¿cierto?, respecto a su labor profesional y, ¿cierto?, respecto al instituto, digamos, ¿cierto?, que promueve. Actualmente se siguen viendo, por ejemplo, patrones de censura. No, 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 no. Yo creo que, no sé, esa es una pregunta sobre la que pero, a ver, el mundo contemporáneo tiene formas de censura distintas, creo yo, porque bueno, tiene, por ejemplo, otros protocolos, yo qué sé, todas las normativas vinculadas como a las restricciones de acceso a muchas fuentes, la protección de los derechos de autor es una cosa que por un lado es muy importante en relación a los autores y a los creadores, si efectivamente ellos tuvieran un beneficio real en torno a eso. Pero no, creo que estamos en un momento distinto. O sea, además es mucho más difícil para las instituciones generar mecanismos de censura a nivel cinematográfico. Me refiero a las películas, ¿no? Eventos de censura son muchísimo más fácilmente denunciados, además, hoy a través de las redes sociales. Es otro contexto muy distinto, ¿no? Lo que sí, por lo menos en Uruguay, no sé si te referís, por ejemplo, a posibles testimonios que den cuenta como del terrorismo de Estado, de la represión, de situaciones de represión. Bueno, hay obviamente en Uruguay, como en muchos países de América Latina, muchísimas dificultades de esclarecer los hechos, de escuchar las voces disidentes en torno a etapas conflictivas, pero creo que tiene mucho más que ver con la falta de resolución de ciertos conflictos vinculados con el pasado más reciente que con actitudes de censura cinematográfica. O sea, una cosa es la censura cinematográfica y otra cosa es la falta de trabajo para el esclarecimiento de ciertos hechos y en ese contexto la falta como de trabajo en materia como de accesibilidad a los archivos de los periodos más contemporáneos de estos países. Creo que son dos temas distintos y que requieren también como un tratamiento distinto. Sí te puedo decir, y esto tiene más que ver con mi tesis de doctorado, que es que nosotros, por ejemplo, sabemos de muchas películas que a partir del año, sobre todo del año 69, fueron censuradas por las fuerzas conjuntas y fueron requisadas por las fuerzas conjuntas, y que porque mi tesis trabajó sobre el cine político, los archivos del cine político del periodo inmediatamente previo al golpe de Estado, y en realidad yo hice varias peticiones ante digamos, las Fuerzas Armadas y la policía, o sea, los organismos que yo sabía que habían requisado estos archivos de películas para poder recuperarlas, y claramente digamos, las respuestas fueron de opacidad, digamos. En un primer momento, cuando preguntamos por una película, nos dijeron que había tantas películas que no sabían identificar cuál era, y cuando les pedimos como para poder identificar lo que tenían a nivel de películas, nos dijeron que en realidad ya no había nada, o sea, no hay a ese nivel una política transparente y clara de accesibilidad a los archivos del periodo, ni tampoco de accesibilidad a los archivos que en alguna medida reflejan las acciones represivas del Estado frente a la censura o a la persecución del cine político en el periodo
previo a la dictadura y ya durante la dictadura también. O sea, pero creo que son como dos fenómenos distintos, la censura cinematográfica en el momento, ¿no? O sea, de una comisión, de un festival de cine oficial que dice esta película no por sus contenidos políticos, y otra cosa es la persecución a las películas que ya se habían producido por las propias fuerzas conjuntas, tanto militares como policiales, su requisa de películas que de repente ahora no podemos ver, sabemos que existieron, pero no las podemos ver porque fueron requisadas por las Fuerzas Armadas y nunca fueron devueltas. Entonces, ese tema sí es un tema que por lo menos en Uruguay está sobre la mesa, está sobre la mesa, nos importa, pero creo que ni siquiera hemos logrado ponerlo sobre la mesa, digamos, que no hemos logrado respuestas sobre esto. Súper. Sí, profesora, muchas gracias por su respuesta. Claramente son temas complejos de por sí, ¿cierto? Y yo creo que finalmente la complejidad, que en la complejidad también reside el valor, ¿cierto?, de poner en escena el archivo oral o la historia oral, justamente. Claro. ¿Ya? Sí, sí. Sí, Muchas ¿no? veces es una forma de recuperar cosas que fueron requisadas y que fueron destruidas. Exactamente, sí. De hecho, también justamente lo que estamos promoviendo acá nosotros es justamente el poder rescatar este patrimonio inmaterial, ¿cierto?, en cuanto a la memoria, historia e imaginarios locales, ¿cierto?, digamos más bien ligado a la contingencia, ¿ya? ¿Cierto? En el día de hoy, justamente por lo mismo. Yo, profesora, no me queda más que agradecer su participación. No, gracias a ustedes. Agradecer su participación, agradecer la disposición desde un primer momento. Para nosotros es súper valioso, ¿cierto?, el conocer otras experiencias, ¿cierto?, especialmente a nivel latinoamericano, donde nos nutren desde otras perspectivas, otras realidades, otros puntos de vista, claramente, otras culturas e idiosincrasias, sin duda. Y eso nosotros finalmente nos enriquece nuestra propuesta, que sigue en marcha y esperamos poder, dentro del menor tiempo posible, quizás poder formalizar. Ya. Agradezco mucho también a quienes nos acompañan y recordar, ¿cierto?, que bueno, esta conferencia, igual que el resto de las conferencias de Chile Voces, pueden, ¿cierto?, ser visitadas mediante el canal de YouTube de la Universidad de los Lagos. Ya. Asimismo, aprovecho de contar, antes de despedirme, que en el mes de agosto, justamente el lunes 8 de agosto, ¿cierto?, nos acompañará el profesor Alessandro Portelli desde Roma, Italia. Así que vamos a estar, ¿cierto?, comunicando debidamente aquella convocatoria. Profesora Isabel, ¿cierto?, quienes nos acompañan, muchísimas gracias y estamos reencontrándonos en una próxima instancia. Un Bueno, abrazo muchas gigantesco gracias. y muchas gracias por todo. Chao, gracias.